18-21, primer bloque de La Resistencia, y vamos a hablar por supuesto de Brasil para toda nuestra audiencia brasileña, que no es poca y que nos escuchan siempre, nos mandan mensajes y por supuesto le tenemos muchísimo afecto, ¿no? Porque están constantemente ahí comentándonos, incluso nos dan tips para noticias que podemos tener, que podemos mejorar, etcétera. Así que comentanos, Nico, ¿qué tenemos noticias de por esa zona de Brasil? Así es, Nera, justamente el primer bloque y el primer tópico que vamos a tocar el día de la fecha es Bolsonaro. Que se me ocurre como título hipotético: Bolsonaro no es Trump. Y solamente mucha gente nos empiece a insultar. Pero vamos a explicar un poco por qué. Como todos sabemos, en el 2020, en las elecciones de Trump, claramente hubo fraude. Y es algo que desde acá no vamos ya a entrar en discusión porque es sabido. Y justamente hay elecciones en el 2022, en Brasil. Y uno de los principales temores que tiene Jair Bolsonaro y todo su equipo es que haya fraude también. Y vamos a ver un poco de por qué es este temor que haya fraude. No es una cuestión conspiranoica y todas esas giladas, sino que la cuestión es que lo principal que hay que entender acá es que es un voto totalmente electrónico el que hay en Brasil ahora mismo. Que hay una empresa que yo sé que a todos nos va a sonar un poco el nombre, que es Smartmatic. Sí. Yo creo que esa empresa nos suena a todos, de Venezuela, de Argentina 2019, de Estados Unidos y de Brasil. Que en Brasil esta empresa entra por una licitación, como diríamos en Argentina, un poquito floja de papeles, durante el gobierno de Dilma Rousseff. Y esta empresa se encarga de la limpieza, la actualización, las pruebas, la instalación de todos los software, justamente para votar en un sistema Linux, el cual, según la gente que sabe, es un sistema un poco más manipulable y más fácil de modificar. Y también lo más importante acá es que esta empresa Smartmatic se encarga de recibir y transmitir los datos, que acá es donde entra la cuestión polémica. Entonces, justamente, ¿cuál es el problema de fondo? Que estas máquinas no dan un recibo de voto en papel, y todo el conteo es digital. Por lo tanto, es lo que dice la máquina, es lo de la máquina. Si por lo que sea uno aprieta Bolsonaro, o en Brasil, que es con números, las listas, uno aprieta la lista 17, pero la máquina, por lo que sea, quiere contar a la 25, no hay prueba alguna del votante que él no sabe. Él dice que votó el 17, pero no tiene ninguna prueba física de que justamente votó lo otro. Por lo tanto, también en Brasil no tienen mucha función en las mesas electorales los fiscales de los partidos y demás, porque si la máquina lo dice, es lo que dice la máquina, lamentablemente, no más. No hay punto de discusión alguno. Entonces acá comienza un poco la estrategia de Bolsonaro, que luego de ver lo que pasó en Estados Unidos durante el 2020, él quiere un voto auditable. ¿Qué significa esto? Que las máquinas estas, quiere que las máquinas estas se modifiquen para que den una copia del voto en papel. Y entonces la gente vote electrónicamente y también deposite el voto impreso por la máquina en una urna. Y mientras la máquina va dando los resultados, que los publique la televisión y todo, quiere que los fiscales, los presidentes de mesa, vayan contando los votos a papel para ver que estos concuerden justamente. Y toda esta cuestión es justamente por si llegase a haber una diferencia muy grande entre lo que dice el papel y lo que dice la máquina, que se empiece a investigar con la justicia y que no sea solamente la máquina lo dicho, es palabra santa, sino que la máquina dijo esto, pero la gente que imprimió el papel y puso dice esto otro. Entonces acá empieza un poco la pelea que ya hemos nombrado, hemos tenido entrevista con Sarah Winter y demás, de Bolsonaro con la justicia, ya que el juez Roberto Barroso ha dicho que es un caos esto de querer volver al papel en el siglo XXI y demás cuestiones. A lo que Bolsonaro se lo contestó de una altitud de la cual ya estamos acostumbrados, diciéndole: si estoy preocupado por este juez, porque si Jesucristo bajara, seguramente Roberto Barroso pensaría que Jesucristo es su secretario y no su líder. Una frase ahí de Bolsonaro que fue un poco dura para justamente este juez. Y la frase final de Bolsonaro, y luego sí el proyecto que vamos a comentar un poco, fue que si no hay un voto impreso no va a haber elecciones en 2022 porque no quiere que haya fraude, entendiendo también que la justicia está todo en contra de Bolsonaro, la cuestión de Sarah Winter y otra gente muy allegada a él que le han puesto causas. Sí, que están todos presos. Tobilleras electrónicas y demás. Justamente él dijo que no va a haber elecciones, entendiendo el fraude, entendiendo que el otro candidato posiblemente sea Lula también. Y entonces el proyecto lo presenta una diputada bolsonarista, como le dicen los medios, vía Kisi lo presenta, el cual el proyecto tiene que pasar primeramente comisiones, luego diputados y senadores. Y si todo esto se lograse pasar, en el 2022 habría elecciones normales con una probabilidad de fraude mucho menor de la que sería si todo se hiciera como hoy en día. Porque también cuando uno se pone a ver los índices de corrupción en procesos electorales en Latinoamérica, para dar el caso concreto, sacando el caso obviamente de Venezuela, que ni hablamos, Brasil es uno de los países que más suele haber discordancia en justamente los datos entre lo que dice la gente que votó
al salir de la urna o lo que sea, y luego los resultados electorales hay una diferencia muy amplia. ¿Horacio? Hay un tema que no quiero dejar pasar y creo que el análisis que ha realizado Nicolás en este punto es magnífico. No estarían dando el micrófono, danos un segundito, si no pasate desplazate un espacio al costado. Gracias, Nicolás. Hay un tema que no quiero dejar pasar, que ha sido un análisis magnífico el de Nicolás, que es el siguiente. Ciertamente Bolsonaro, desde el inicio de su gestión, ha visto complicada su gobernabilidad. Y esto tenemos que marcar un punto específico de lo que es el enfrentamiento que ha tenido el Ejecutivo con el Poder Judicial. El Poder Judicial se ha mostrado en más de una ocasión más oposición que los propios opositores. Recordemos, pues, bien dijo Nicolás, la persecución que se realizó en contra de los valientes 300 de Bolsonaro, donde la principal afectada fue justamente Sarah Winter. En este punto, no sé si ahí tenemos retorno, ¿estamos bien? En este punto sí quiero rescatar que quizás se tenga que considerar por parte de lo que es la derecha nacional en Brasil este fenómeno del Poder Judicial. Y cito un caso concreto. ¿Por qué? Porque las elecciones se avecinan. Y en un proceso de elecciones, voy a leer en forma textual un tuit de hoy día de Jair Bolsonaro. Dice, y cito: al tratar como víctimas a los traficantes que roban, matan y destruyen familias, la prensa y la izquierda los igualan al ciudadano común, honesto, que respeta las leyes y el prójimo. Felicito a la policía de Río de Janeiro. Todos saben que en las últimas 24 horas hubo una incursión por parte de la policía militar en una de las favelas de Río de Janeiro, con un saldo de más de 20 decesos que se producieron en dicha región. Y este es un tema que es clave. ¿Por qué? Porque Bolsonaro, lejos de retroceder en esta idea de buscar una suerte de pacificación de su gobierno con la prensa y el Poder Judicial, que son los dos principales causales de la pérdida de gobernabilidad que ha tenido, recrudece la apuesta. Y en buena hora que así sea, porque demuestra una firmeza que creo que el pueblo brasileño la está sintiendo en este punto. Y de hecho se lo ha visto incluso muy carismático comandando un desfile de motociclistas, o sea, una cercanía muy concreta de los sectores más populares de Brasil. Pero lo cierto es que este tipo de acciones, cito este tweet, es decir, demostrarse favorable a la incursión en contra del narcoterrorismo, porque son narcoterroristas, puede implicar seguir acumulando una tensión a futuro entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, porque está a nada ya de una intervención judicial, más si consideramos que en tiempos de pandemia ha sido la propia Corte de Brasil que llamó a suprimir a su ministro de Salud por ser militar y, entre comillas, invitarlo a poner a otra persona en su lugar. Es decir, hoy por hoy no se sabe realmente quién tiene el poder, porque de hecho hasta la propia prensa y el Poder Judicial se muestran favorables a la izquierda y al narcoterrorismo, y Bolsonaro resistiendo solo, donde claramente que en estos casos la oposición, al igual que en Argentina, siempre del lado del delincuente, naturalmente. Y en el medio la población civil, que solamente quiere vivir en paz y que de repente no ha tenido el tiempo, y en buena hora casi sea porque están trabajando, para formarse en esos temas, pero creo que no es un tema menor el Poder Judicial. Lo que se está viendo con esto de la noticia, cómo han actuado en contra de Bolsonaro en defensa del narcoterrorismo, no es garantía lo que vaya a suceder en las elecciones o que vaya a ser un proceso transparente. Y otro tema, hablando de esto, de las dificultades que hay en Brasil con esta situación, el tema clave, de nuevo, otra vez, el tema de las elecciones, ¿no es cierto? Sí. América se muestra realmente en un proceso de decadencia en lo que tiene que ver con la democracia, con el sistema democrático. Cada vez que se acercan las elecciones tenemos el temor constante de que puede llegar a haber fraude. Es decir, y no importa si el fraude por ahí se ha normalizado esto de que, bueno, se han emitido tanto una cantidad de votos que probablemente un porcentaje menor sea fraudulento, pero no podemos normalizar, y cada vez normalizamos aún más, que ciertas cantidades de votos sean fraudulentos o errores electrónicos, ¿no es cierto?, de las máquinas que hoy en día se están utilizando. O incluso votos comprados, votos forzados también. Recordemos, acá en Argentina el fenómeno del voto forzado es muy común. Voto también extorsivo, con respecto, por ejemplo, a los planes sociales, las canastas alimentarias. Nico. Y fíjate vos cuál es la solución
Fíjate vos con la resolución que proponen, que es ir al voto electrónico. La solución que te propone Argentina es ir al voto electrónico para que les salga más barato hacer todo el choreo que quieren hacer en las elecciones. Exactamente, no, la verdad que es un desastre. Y bueno, en Estados Unidos también el voto por correo, que no es poco. Horacio. No sé si tengo algo para aportar, Ramiro. No, sí, quería decir que justamente esto es algo que hay que ya verlo, nos está dando una muestra de que tenemos que estar alertas y atentos a una situación que debe modificarse de alguna forma. No puede existir, como decía Nera, esto del voto comprado, de los planes sociales, no puede ya existir en pleno siglo XXI, es decir, ni siquiera el tema con la cuestión del voto electrónico que puede ser hackeable, ¿no es cierto? Es decir, vamos a un proceso en que tenemos que hacer una revisión clara y directa, sin ningún tipo de duda sobre lo que va a pasar con las elecciones de ahora y a futuro, no queda otra. Y que evidentemente en todo el mundo lo que se está viendo es que cada avance de la democracia, cada avance, ¿no?, de la forma de votación democrática implica un retroceso en la transparencia de las elecciones, ¿no? En el sistema electoral. Claro. Y que cada vez que se hace una propuesta para que sea más fácil transmitir supuestamente la voluntad del pueblo sin corrupción, sea una nueva ventana para la corrupción y la manipulación de las elecciones. Exactamente. Dos temas menores antes de cerrar y no extendernos en este bloque, y rescato nuevamente la maravillosa lectura que se realiza Nicolás, es, primero, una mínima corrección en este sentido, Ramiro, es decir, no debiera, porque poder puede, y más si se ve lo que ha acontecido en Argentina, en Formosa, que hace tiempo atrás incluso sucedió, no me acuerdo si fue en Santiago del Estero de Tucumán, que hasta quemaron urnas, digamos, o sea, no debiera, poder puede, ni más cuando tenemos a la izquierda el poder. Un segundo tema para finalizar. Nicolás, no sé si te acordarás aproximadamente en qué fecha son las elecciones en Brasil. En el 2022. 2022, Sí. pero no te acuerdas más o menos qué mes. Creo que si hubiera balotaje sería como en Argentina, octubre, noviembre aproximadamente. Bueno, aprovechando que esto después se sube a YouTube, yo voy a hacer una aclaración ahora para que de acá a un tiempo puedan sacar los videos, los archivos. Estoy convencido que vamos a seguir trabajando acá un año. Hoy es 10 de mayo, se los aseguro hoy. 2 o 3 meses, más creo que puede ser generoso, 2 meses antes de las elecciones en Brasil, se va a dar el mismo estallido civil en distintos focos, grupos ambientalistas por un lado, grupos indigenistas por otro, en las grandes urbes serán las feministas, algunas reivindicaciones en contra de la sociedad blanco-cristiana. Se va a dar un estallido muy similar al que se dio en Chile, muy similar al que se dio en Perú, muy similar al que se dio en Colombia y se está dando actualmente, mi solidaridad hacia los colombianos. Lo digo hoy 10 de mayo de 2021, recuerden Brasil, al tener un gobierno de derecha, y más si llega a venir fortalecido el gobierno de Bolsonaro, va a suceder, y estoy convencido de que no me voy a equivocar. Yo lo firmo eso, así que olvídate. Bueno, ¿les parece, chicos, si cerramos acá el bloque? Le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Además, los bloques se suben al canal de YouTube de la Fundación Libre. Esta semana, por las reformas que están habiendo en la Fundación Libre, se subirán al canal de La Resistencia, así que vayan a suscribirse y a ver también ahí los bloques que vamos a subir en ese canal, que es youtube.com/La Resistencia Radio. Ahí van a tener todos los bloques de esta semana. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.